Bienvenidos amigos y amigas, Canal Málaga Televisión, Diversos Plus. Yo con mi Capitán América, muy orgulloso, que están aquí mis compañeros Almudena y Carlos. Dicen, ¿a qué no? Pues aquí, mi Capitán América, orgullosísimo de mi Capitán América, que a veces lo he traído ya aquí a este programa. Y hoy tengo un amigo artista, un amigo perteneciente al colectivo, un amigo al que respeto muchísimo por su trayectoria personal y profesional, y tenía muchas ganas, pero a veces no encontrábamos la fórmula, y por fin tengo hoy conmigo a Dan Gamboa. Bienvenido, Dan. Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy feliz de aquí estar en tu espacio. Muchísimas gracias por invitarme. Es un verdadero placer. Dan, en tu caso confluyen determinados conceptos que para el colectivo son interesantes, pero al mismo tiempo son superadores, porque tú perteneces, naciste en otro país distinto, perteneces a otra cultura parecida, pero otra cultura distinta. Has trabajado en países con una cultura completamente distinta, Sí, así eres es. un artista, es decir, tienes muchos exponentes, muchos focos que nos hacen muy interesante hablar contigo. El matiz de pertenecer al colectivo, ¿cómo lo has llevado en todas esas parcelas que yo acabo de decir? Artista, residente en China, procedente de la cultura hispanoamericana o iberoamericana. Es decir, cuéntanos, por favor. Pues fíjate que es algo que he reflexionado mucho durante mi estancia en Málaga en los últimos 2 años, particularmente porque la forma en la cual puedo llegar a manifestar afecto en público cambia y varía con respecto a los diferentes países donde he residido y vivido. Y específicamente crecer, por ejemplo, en la ciudad donde crecí, que es Cúcuta, durante mis épocas universitarias, no era tan fácil. Luego darme de cabeza con Bogotá, con la capital, y aún tener miedo, pasar a vivir un país caribeño como lo es Panamá, que también todavía tiene, y ni hablemos de China o lo complicado que puede llegar a ser la Rumanía. Eh, para mí cada uno de los países representaba un reto de qué forma podía yo expresar afecto y entender el afecto de los demás y de qué forma yo podía relacionarme o tener eh, relaciones sentimentales o vínculos sentimentales con otras personas del colectivo, con personas a las cuales amaba, pero tal vez me sentía o bien una barrera mental o una barrera social de no poderlo manifestar. Cosa que cuando llego en España, evidentemente me encuentro con un entorno que me lo permite hacer. Y después de ser nómada o estar viajando durante tanto tiempo en el mundo, me siento muchísimo más cómodo para poder hablar de ello. Es bello por el sentimiento español, identitario que tengo, obviamente, de pertenecer a esta cultura y a mi país, que tú, habiendo tenido esa experiencia, reconozcas el momento dulce que vivimos aquí en libertad y en respeto. Pero reconocerlo no significa que no tengamos que tener espacios como este para Claro. permanentemente reivindicar que esto hay que mantenerlo, que hay que cuidarlo y que hay que preservarlo. Y precisamente este ejemplo que tú haces y por lo que tú cuentas nos ayuda a entender mucho más lo que hacemos aquí en este proceso de visibilización o visibilidad permanente de esta realidad bella que queremos aumentar y preservar. En todo esto que tú has contado se añade además que eres un gran artista. ¿Qué haces? Cuéntanos, ¿qué es el espíritu, el corazón creativo de Dan? Pues yo me considero un creativo que investiga y explora el mundo, enamorado de su globalización, en gran parte enamorado y al mismo tiempo pensativo en ella. Eh, un tanto luchador de la nostalgia, trato de hablar, conversar con la nostalgia porque la considero una gran vecina pero al mismo tiempo una gran enemiga. Y en todo el proceso de creación de mi obra, tanto fotográfica como escrita, eh, siempre he tratado de hablar de las diferentes facetas de cómo me enfrento al mundo y cómo el mundo se enfrenta a mí. Siempre hablo de esta faceta de ser anónimo, que es lo que me ha permitido poder viajar tratando de ser lo más tangencial posible a los territorios a los cuales visito. Y desde ese anonimato, desde ese punto de apreciación de lo que se ve desde el borde hacia el interior, comunicar como yo veo el mundo. Eso es como mi trabajo, mi faceta como artista. Este preámbulo de pregunta me lleva a la exposición. Me lleva a que tuve la suerte de acudir a la inauguración de tu exposición en el Kiefer, a José Kiefer. Por cierto, Kiefer, aprovecho, aprovecho. Te he invitado varias veces ya a venir
a Diversos Plus. Vente que te echamos de menos, que aquí mira Dan y yo lo bien que estamos, así que la próxima vez, vente. Kiefer, Kiefer and Lover es un lugar maravilloso donde nos sentimos muy felices y donde se hacen expresiones de creación estupendas. Una de ellas fue tu exposición titulada, no recuerdo el nombre, perdóname. 722-111-288. ¿Ves? Por eso no lo recordaba. Porque sabía que eran unos números, pero... Son unos números. Y una exposición maravillosa que me sorprendió. Yo llegué un poco tarde, venía de viaje, pero pude llegar a tiempo a la inauguración. Y vamos a estar viendo imágenes a lo largo de nuestra charla de esa exposición. ¿Por qué esa exposición? ¿Por qué esos números? Y ese interés en que siguiéramos como una especie de juego, ¿a qué se debió? Es muy extraño porque normalmente es una exposición que sale de lo que normalmente hago en mi obra. Es una exposición en la cual literalmente me desnudo y desnudo esta parte sentimental que habíamos hablado. La exposición parte desde el anonimato, de hecho, el título de la exposición es de hecho un teléfono en el cual las personas me podían llamar. Y por eso decidí hacer la exposición en un bar, precisamente porque es el lugar donde como colectivo nos sentimos seguros, es un espacio seguro en el cual podemos empezar a establecer relaciones sentimentales, a conversar y hablar, y nos compartimos los teléfonos, ¿no? Y después le damos una identidad a esos teléfonos, y dicha identidad se transforma en una relación. Por eso mismo la exposición la hago con proyectos fotográficos que fueron fallidos en su momento, en los cuales están involucrados dos de mis exnovios. Dos exnovios que tuve alrededor de hace entre 8 y 10 años atrás. Este proyecto creado desde el anonimato para hablar de ellos era al mismo tiempo mi forma de conversar con la ciudad, de conversar con el bar del cual yo me siento parroquiano, de conversar con mis amigos, porque en Málaga cabía notar de que absolutamente nadie más atrás de 2 años me conocía. Entonces poder llevar una parte de mí de hace 8 o 10 años a la ciudad era mostrarles algo de lo cual yo no había conversado. Y era mostrar una parte de mi pasado que muchísima gente no conocía al respecto. Entonces, de nuevo, es un proyecto que habla mucho sobre la sensualidad, sobre el afecto, sobre el anonimato de dos personas que se quieren o se quisieran. Y todo en el ambiente de un bar, ¿no? En este ambiente donde de nuevo se establecen conversaciones. De hecho, yo te conocí en ese bar, exactamente. Ahí nos presentó José Kiefer, además. Yo te conocí en ese bar el día el 4 de diciembre, me acuerdo muy bien. Esa fecha. Muy bonito. Exacto, esa fecha bonito no se puede que olvidar. te acuerdes. Claro, como persona que vive en Andalucía, esa fecha no se olvida. Y precisamente me parecía el ambiente como propicio para poder establecer estas conversaciones, ¿no? Sí, José Kiefer además ha creado allí una casa, una casa donde nos sentimos todos muy acogidos. Yo quiero mucho a Kiefer, creo que lo sabes, y él también. Y es un lugar donde yo he celebrado muchas cosas y he conocido a gente maravillosa, entre ellos y ellas, a ti, por ejemplo, te tengo como ejemplo. En lugar de que tú lo celebres allí, la exposición, has explicado muy bien el porqué. Pero ¿qué ha irradiado después esa exposición? Porque tú habrás tenido no solamente un interés en hacerlo allí, sino que después eso ha dado unas respuestas a esos intereses. ¿Qué ha sucedido? Han existido personas que han llegado, me han escrito sí, exactamente, me han escrito el número, personas que han visto la exposición, me han escrito el número, que nos sentamos y empezamos a hablar, y las conversaciones que tenemos son precisamente hablar sobre esos amores del pasado, ¿no? Tanto los míos como los de la otra persona, nos sentamos a hablar y siempre conversamos al pie de una cerveza. Han sucedido que hay amigos que evidentemente, como lo pensaba, no sabían de este lado de mí, no sabían de mis historias del pasado con exnovios, y nos sentamos y hablábamos de esto. Entonces, hemos como inculcado en cosas de la forma en la cual podíamos establecer cariño, comprensión con personas del pasado, la forma en la cual nos sentimos mentalmente y actualmente al respecto, qué forma hemos conciliado con ello, qué forma podemos abarcar el abandono, qué forma podemos abarcar la reconciliación, y han salido conversaciones bastante interesantes al respecto. Entonces, ha sido una exposición bastante productiva en términos de conversaciones, lo que produce la exposición,
porque las piezas como tal, unas son epístolas, son trabajos, son cartas, de hecho, escritas entre mi exnovio y yo, y las otras son fotografías un tanto barrocas, muy oscuras, Muy, muy barrocas. sí, son muy barrocas, Rococó, diría yo. de, de, de un abrazo entre mi exnovio y yo. ¿Hacia dónde va el artista? Sigo explorando, fíjate. Una de las cosas que más me llama la atención precisamente en mi creación y en mis 2 años como inmigrante, 2 años en los cuales realmente senté esa etapa mental de lo que es ser un sujeto anónimo en un sitio donde no me conocen, especialmente porque durante 2 años no podía viajar, durante 2 años no podía firmar un documento, mi firma simplemente era un paisaje en un papel. Entonces, durante todo ese tiempo pude empezar a establecer relaciones ya no tan tangenciales, sino ya empezar a ingresar hacia el territorio donde vivo y ver la globalización, particularmente el impacto del turismo, particularmente la forma en la que las relaciones de las personas se establecen en la calle. Y sigo creando alrededor de ello. Entonces mi fotografía documental se ha vuelto una fotografía un poco más cruda, no persiguiendo la autenticidad como algo plástico o postal, sino persiguiéndola más en el contexto del siglo XXI en el cual vivimos, sin tener miedo a que algo contemporáneo disrupte la imagen o genere un ataque de pánico, porque muchas veces en nuestra civilización occidental, particularmente lo que vimos aquí, tendemos a tener mucha nostalgia hacia el pasado y viajamos más hacia épocas que hacia lugares. Y me gusta mucho consolidar el lugar, el actual, el presente, tanto en una imagen como en un texto, para situar a la persona en él y liberarla de la culpa de vivir en el presente. Permíteme la apreciación, eres un gran filósofo. Estás utilizando unas terminologías muy interesantes con unas imágenes absolutamente brillantes desde mi punto de vista. Y no estoy aquí para hacerte lisonjerismo, sino porque me ha parecido muy, muy preciso esas imágenes que estás lanzando sobre la globalización, sobre los derechos, sobre los contextos sociales en los que vives. Y aprovecho esas tres imágenes que se me han quedado en mi cabeza y lo del paisaje. ¿Hacia dónde va el paisaje del colectivo, el paisaje de la sociedad? Porque tus ojos, aunque vivas aquí, no solo miran como miran los míos, que sí soy de aquí. No sé si entienden la diferencia, Sí. sin faltarte al respeto porque seas de otro lugar. Tus ojos tienen un valor añadido que no tienen los míos. Y es que tienen esa experiencia de haber estado fuera. ¿Hacia dónde va el colectivo? ¿O hacia dónde va el planeta, en el planeta el colectivo? Que eso es lo más Lo más, peligroso para mí. a no dar las cosas por sentado. Creo que es muy importante en el contexto actual no dar absolutamente nada por sentado. Una lucha no se, especialmente luchar por nuestros derechos y por reivindicarlos y por disfrutarlos, no es algo que se obtiene y se libera. Es algo que todos los días se garantiza. Es como cuando fragua el concreto. El concreto no fragua en una hora, el concreto dura muchos días en fraguar. De la misma forma, nuestros derechos no se pueden dar por fraguados, especialmente cuando vivimos en un momento en el cual podemos ver casi que a tiempo real cómo corrientes políticas que nos terminan por marginalizar o por eliminar o por borrar están avanzando a ritmos que parecían distópicos. Más ahora y más nunca es donde debemos estar en pie en lucha y seguir eh, de la mano unos a otros, pues para reivindicar y para seguir disfrutando de lo que ya tenemos. Me parece muy coherente y totalmente de acuerdo con lo que dices. Dan, de forma individual, hemos hablado de colectivo, pero de forma individual, ¿qué hacemos? ¿Cómo sumamos uno a uno? Sin tener en cuenta que te necesito siempre a ti y tú me necesitas a mí. No en un sentido literal de la palabra, pero sí en un sentido de colectivo. Pero de forma individual, ¿qué propone Dan Gamboa? Empatía. Y siento que es una palabra que muchas veces suena dulce, pero es una palabra que al enfrentarse a ella para muchas personas les puede llegar a chocar. Muchas personas terminan huyendo de una situación porque les parece incómoda, porque simplemente dicen no tengo tiempo para luchar. Pero cuando nos ponemos en el lugar del otro, cuando abrimos nuestro entendimiento hacia la vulnerabilidad que pueden sentir otras personas, inmigrantes, trans,
personas no binarias, etcétera, podríamos llegar a entender que al final, como colectivo, tenemos, si bien una cadena de componentes que nos relacionan entre sí, que en la pluralidad es que disfrutamos, pero la empatía de sentirse como individuo identificado con otra persona, es decir, yo podría estar en su lugar si estuviera en otro contexto o en otro país, hace que de mi parte ponga como un plus o un pie de lucha o una fuerza mucho más grande para luchar. Muy, muy preciso y muy interesante lo que dices. ¿Y cómo le exigimos eso a algunos individuos que miran para otra parte? Es que eso, no sé si se exige, eso creo que Para que el colectivo avance hay que exigirlo. Claro. Porque si los individuos de ese colectivo no empatizan con los que menos derechos disfrutan, no se expanden, no se contagia el derecho con lo que sucede, por ejemplo, en África o con lo que sucede en Iberoamérica o lo que sucede en Europa del Este. No basta con decir que en España yo disfruto de, tengo que empatizar con todas esas otras personas, pues para extender el derecho, la protección de la persona en el respeto máximo porque pertenece a un colectivo o porque es mujer, porque es emigrante o porque es afrodescendiente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo despertamos esos tics más allá de exigir? Que te compro la idea. Claro, es que más allá de exigir, yo creo que es inspirar, inculcar, apoyar sobre todo. Porque la empatía requiere apoyo también. La empatía no es algo que te despierta de la noche a la mañana. La empatía es algo que requiere un soporte de tus amigos, requiere hablar con tus familiares y demás, especialmente desde las historias, desde lo que hablamos con nuestras mamás o lo que hablamos con nuestros amigos, de historias que han sucedido en el pasado, para poder comprender el por qué están sucediendo las cosas en el presente. Eso es lo que muchas veces hablo, por ejemplo, de tener contacto en cuanto al colectivo o como individuo perteneciente a la comunidad, no solamente con nuestros contemporáneos, sino con personas de otras generaciones que han luchado, que han vivido persecuciones o la crisis que tuvimos con el VIH, por ejemplo, en la década de los 80, para poder entender y para poder escuchar el por qué debemos despertar la empatía y sentirnos apoyados en esas experiencias. Es donde yo siento que deberíamos poner de nuestra parte a conversar, a hablar a través de nuestras experiencias, nuestras historias y a escuchar. Dan, vamos a acabar nuestra conversación porque es interesantísima, pero el tiempo en televisión se me está yendo de las manos. Voy a cerrar con un deseo. ¿Qué deseo tiene Dan? Ya que no nos oye ni nos ve nadie, no se me ha quedado grabado en ningún sitio ni nada. ¿Qué deseo tiene Dan? ¿Qué se va a cumplir, Dan? Lo que se está cumpliendo también, ser feliz, definitivamente. Nadie utiliza mejor las perífrasis verbales que en Iberoamérica. Y vosotros, más en Colombia, se están cumpliendo. Claro que sí, es maravillosamente bien construido. Eso que llaman los ingleses presente continuo, pero nosotros son perífrasis verbales. Exactamente. Se están cumpliendo. ¿Qué se está cumpliendo? Ser feliz y un gran deseo de ser libre. Esos es como mis dos grandes propósitos. Y después de estos 2 años, evidentemente, me siento con una gran libertad, tanto creativa, pero al mismo tiempo legal. Administrativa. Formal, administrativa, exactamente. Burocrática. Esa palabra horrorosa. Palabra horrible. Los dos a la vez. Sí, sí. Palabra horrible. Para poder perseguir y poder consolidar lo que tengo, mis sueños y mis ideas. Entonces, últimamente me he sentido bastante en paz conmigo mismo y siento que puedo comerme el mundo. Pues te lo vas a comer seguro, porque nos lo estamos comiendo ya, así que nos lo comeremos. Muchísimas gracias por tu rato, muchísimas gracias por tus palabras que han sido grandes, muy grandes, y que vienen a ocupar un espacio natural aquí, en el de Diversidad, en Canal Málaga Televisión. Ha sido un verdadero placer, Dan. No, el placer es mío. Muchísimas gracias. Amigos, amigas, como siempre, Diversidad aquí en Canal Málaga Televisión. Nos vemos muy prontito. Gracias por tanto cariño. Chao.